Bien. Menos. A ver. Bien. 1 sobre cubo de la CCT. Bien. F de S. Bien. Te cancelan todo eso. Te queda esto. Se ve bastante fea la foto, no alcanzo a distinguir bien. No, más que nada era centrarme en el FS que se ve al final, que te queda menos 2 por E a la menos A S en la el numerador, en el denominador 2 S por al cubo. S al cubo, bien. Y cuando yo ¿Y quise antitransformar eso, qué te o queda? nada, sí, el menos U a la T menos 1 por T menos 1 al cuadrado. En la respuesta dice menos 2T a la menos 1 por U a la T menos 1. O sea, como que saca el menos 2. Pero como tenemos un S al cubo, no sé si está bien sacar el menos 2. ¿Por qué lo decís? ¿Por lo que está en tabla? Claro, o sea, yo usé en tabla la que dice que la transformada eh, de F a la T menos A por U a la T menos A Sí, es igual a E a la menos A por S por la transformada de F. sí, ¿Sí? eso sí, sí está bien eso. Bien, Entonces yo saqué el menos de la antitransformada afuera, sí. dándome E a la menos S, o sea, como que A sería 1, por 2 dividido S al cubo, que es justo la transformada de T Pero al acordate, cuadrado. sí, pero acordate que este 2 es una constante, la podés sacar afuera de toda la transformada, por cuestiones de... eh, por la cuestión esta de la definición de transformada, ¿no? Cuando tenemos una constante la sacamos afuera y trabajamos con lo que tenemos adentro. Entonces la constante Claro, pero ¿cuál sería la antitransformada de 1 dividido S al cubo? claro, bancame, que no tengo la tabla acá, la estoy tratando de buscar entre todo el quilombo que tengo. Bancame. Bueno, si eso lo tenés bien, acá estás. Bien. 1 sobre S al cubo. Claro, pero vos tenés el corrimiento acá. Vos tendrías, vos me estás diciendo que esto es F en S es igual a 2 por E al cubo sobre S cubo, ¿verdad? Lo que te da vos. Con un menos, adelante. El menos acá en la E. 2 por E a la menos S, 2 por E a la menos 2 menos. por E a la menos S, dividido S al cubo. Ah, ahí está. Ahí. Sí, un menos adelante del 2. Menos Ah, 2 sería. acá. Así. Ah, Ahí estamos. Bien. ahí, me quedo. Entonces, vos tendrías F en S primero sacás el 2 hacia afuera, ¿no? Queda menos 2 acá afuera por la transformada. Bueno, esto quisieras transformarlo, entonces transformas acá también. Bueno, lo que es antitransformar. Bien. Entonces transformas todo lo que tenés acá. Sería el cociente de E a la menos S sobre S cubo. Entonces acá lo que te quedaría sería, tenemos una E a la S por una F de S.
Entonces, como vos bien decías, a vos tu f de t te va a quedar menos 2 por la transformada de f de t menos a, que en este caso va a ser 3, ¿verdad? No, no es 1. Por... Tenemos E a la menos S. Estoy leyendo mal. Sí, es este, es 1. U por el corrimiento, ¿verdad? Entonces, Claro. y tendríamos 1 sobre ese cubo que tendríamos que transformarlo, antitransformarlo, y según esto te debería quedar, acá está, debería quedar menos 2 por f de t corrido, o sea, sería que tu transformada es 1 sobre, lo que tenés que transformar, antitransformar es 1 sobre ese cubo, ¿verdad? Antitransformamos, menos 1 sobre ese cubo. Fíjate que en la tabla vos tenés que esto, 1 sobre ese cubo, está en la parte de transformada de Laplace, que te aparece que es n factorial sobre s Por menos ahí hay 1. un error mío. Y era S al cubo. Era S al cuadrado y no S al cubo. Tendría que volver. Acá en este caso te debería quedar. Claro, te Porque queda. S a la N menos 1 Vos lo que me tendrías quedaría que 1 sobre dividir S al acá. cuadrado. Claro, y vos tendrías que hacer un cálculo matemático acá, porque vos decís, bueno, n factorial, ¿quién sería para mí? Porque acá tengo, tendría 3, ¿verdad? Esto sería 3, este valor. Claro. Entonces O sea, n es N va a igual ser a 2. 2. Entonces yo tengo 2 factorial acá, 2 factorial acá, ¿verdad? Ahí yo no lo tengo, entonces hago un arreglo matemático para que me quede igual. De igual forma vos ya lo tenías ese 2, pero bueno, en caso de que lo hiciéramos así también debería dar. Hago este arreglo matemático y a mí abajo, uy, esto me quedó súper mal. Acá abajo en el denominador, ¿qué me queda? El S cubo. Todavía lo tengo que antitransformar, ¿verdad? Pero bueno, lo estoy haciendo todo el caminito largo. L por n menos 1. Esto. Entonces, después de eso, vos decís, bueno, ahora, ¿cómo lo antitransformo? ¿Qué es lo que me queda? T a la n. Que va a ser t al cuadrado, ¿verdad? Pero recordemos que me queda un sobre 2 acá dando vueltas. Tenía 2, me va a quedar t cuadrado sobre 2. Entonces, esto me va a quedar t cuadrado sobre 2 por u t menos 1. Claro. En realidad el T es pasado, ¿no? Menos 1. El tema es que la respuesta Acá no es todo al cuadrado, sino que dice que hay un menos 2 delante. menos 1. ¿Cómo? ¿Hay un menos 2 adelante? Claro, no coincide con la respuesta del Esto está raro. ejercicio, eso. A mí me Algo que quedaría haya menos un t error menos. mío por todo el desorden que tuve. A ver, esto me debería quedar menos t menos 1 al cuadrado por u de t menos 1. Eso no te da. Claro, ¿El a mí me quedó resultado? ¿Eso me así, decís? pero el resultado, ya te digo cuánto dice. El resultado dice que es menos 2 por t menos 1 por u por t menos 1. Déjame que vea de nuevo el ejercicio.
A ver, porque me parece que es este que tengo acá. Menos 1 t cuadrado, sí es este. La f de s que te da, que acá la tengo anotada. Uy, acá estás. La f de s no te da esto. Tenés un bueno, error entonces debe haber un error mío. ¿Me la puede f, decir, profe, cuánto da? Así después lo vuelvo a sí, hacer. obvio, ahí te lo doy. F de s debería dar, ya te digo, acá. Menos 2 por e a la s, la menos s, perdón. Sí. La menos s, todo esto sobre s más 1 por 1 sobre s al cuadrado más 1 sobre s. Acá ya era fácil porque, mira, si vos resolvés este cociente, esta suma de fracciones, perdón, va a quedar que f, f en s queda como menos 2 por e a la menos s sobre s más 1. Este cociente te queda, ya te digo, te queda 1 más s. 1 más s sobre s cuadrado. Cancelan los s y te queda f de s. S más 1, perdón, los cancelás. Claro, lo mismo que la otra expresión, pero con el exponente cuadrado en vez de cubo. Debe haber un error de mío ahí dando vueltas. Ahora lo voy a revisar. No, hay un error mío ahí dando vueltas. Y te queda a esto. Es la f de s con la que trabajas. Fíjate si lo encontrás, si no lo reviso de nuevo. Pero la verdad que acá no lo pude encontrar. No, igual está súper desordenado. Ahora lo voy a hacer un poco más ordenado a ver dónde está el error. Pero se entendió, gracias, profe. Dale. Bien. ¿Quién sigue? Creo que yo, profe. Uno tiene una consulta sobre los... vamos por partes. ¿Alguien tiene consulta de recuperatorio? Después vamos con la parte de coloquio, no se preocupen. ¿Pero alguno tiene alguna consulta más? A mí me quedó uno más. Y Manden todo lo que tengan, no hay problema. Y ahí lo vamos viendo. Por acá, por general, sí, si querés. Bien. Bien. Haga la ecuación y prima más xy prima más y igual a 0. Para x igual a 0. La ecuación diferencial ordinaria tiene dos soluciones LI de forma y igual a la sumatoria de a sub n por x a la n con radio de convergencia 3. Verdadero. ¿Cuál es la consulta? ¿Por qué es verdadera? claro, me acuerdo en el parcial me tocó y llegué al radio de convergencia, pero ahora estoy dando para el recu, quise volver a llegar y no me dio. Y no sé por qué. Me da radio de convergencia más chico. Bien, vamos tranqui entonces. Primero, para ver el radio de convergencia, deberíamos analizar con qué punto nos estamos topando. Si estamos con un punto ordinario, un punto singular regular, que son los que vimos. Entonces, primero hay que analizar PQ. Si lo llevamos a la forma canónica, esto me quedaría x sobre x cuadrado más 9. Y la q de x me queda. Q de x es igual a 1 sobre x al cuadrado más 9. Tenemos estas dos. ¿Dónde está el punto singular? Porque además, fíjense que acá ustedes ya le están dando la forma de la solución. ¿Y dónde está centrada esta solución? En x igual a 0.
en x igual a 0. Entonces, x igual a 0 es el punto donde nos están diciendo donde tendríamos que analizarlo. La x igual a 0, la función p de x y la función q de x, ¿son funciones analíticas? Y tienen desarrollo en serie. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta? Sí. Justamente cuando No hay estamos con discontinuidad. cocientes. No va ligado tanto a la continuidad. Solo en caso de que, ¿en qué caso yo voy a poder analizar por medio de la continuidad, entre comillas? En los casos, solo en los casos donde tenga cocientes de polinomios, o sea, funciones racionales. Para poder decir donde yo tengo que yo tengo un punto singular. Pero en cualquier otro caso, que yo tenga cocientes, por ejemplo, seno de x sobre x, no es válido agarrar y decir que por medio de la continuidad, porque acá se me anula el denominador, yo puedo decir que, bueno, que esto tiene desarrollo en series. Esto estaría súper mal. Bien. Acá sí. Analizo en realidad dónde se anula el denominador y ahí analizo dónde está el punto singular que hace que justamente p de x o q de x, en este caso porque tienen el mismo denominador, no tengan desarrollo en series de potencia. Por tanto, puedo decir que son puntos singulares, luego hago todo el análisis para punto singular regular. Bien, en este caso nos piden que analicemos en x igual a 0. Como vos bien dijiste, acá en 0 no se me está anulando el denominador, entonces puedo decir que p de x y q de x tienen desarrollo en serie. Desarrollo en series de potencia, p de x y q de x son analíticas en torno a x0. Y si son analíticas, entonces estoy diciendo que x igual a 0 es un punto ordinario. Y por el teorema de punto ordinario yo puedo encontrar dos soluciones linealmente independientes que van a tener la forma y igual a la sumatoria. Ahí está. N igual 0 hasta infinito de a sub n por x por menos el valor centrado, que en este caso es 0, por eso no lo colocamos, elevado a la n. Entonces, hasta ahí vamos bien. Tenemos un punto ordinario que tiene dos soluciones de esta forma. Ahora, como la duda, ¿dónde está? En el radio de convergencia. ¿Cuál es la forma más fácil de poder encontrar el radio de convergencia cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales? Es por medio del teorema donde analizan la distancia. Ahí me acordé, claro. Punto Sí, singular más el punto singular más cercano. Entonces, decime. Justamente está en menos y más 3, ¿no? Exacto. Sí, bien, muy bien. Entonces analizamos justamente dónde está el punto singular, volvemos y analizamos dónde se me anula justamente el denominador. Decimos, bueno, x cuadrado más 9 igual a 0. Acá, fíjate que te queda, es menos 3, no, perdón, no, menos 9. Y esto te queda, a ver, x al cuadrado. Entonces esto me queda 3y, ¿verdad? En cuestiones de distancia, esto sería x.
En cuestiones de distancia, decimos que es 3. Reentendido, profe. Ahora, si a mí me dice el radio de convergencia es igual a 3, esto está bien, pero si a mí me hablan de intervalo de convergencia, el intervalo de convergencia siempre es menor. Ahí vamos, bien. Bien, el intervalo de convergencia es diferente del radio de convergencia. Eso era algo que me había preguntado Seba, que ustedes habían tenido dudas, y lo vemos ahora. Intervalo de convergencia es otra cosa. El radio de convergencia es lo que nosotros encontramos, que lo podemos encontrar bajo 2 métodos. Uno es el teorema, que les va a servir mucho cuando tengan ecuaciones diferenciales, y el otro en caso de que nos digan nada más el radio de convergencia, que encontramos el radio de convergencia justamente de una función o de una expresión de serie. Nosotros trabajamos con el criterio de D'Alembert, que es el criterio del cociente, donde ven el límite del término siguiente sobre el término anterior. Esas son las dos formas de encontrar el radio. Ahora, el intervalo de convergencia depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando de una serie, si estamos hablando de una serie, o si estamos hablando de dónde es válido, o sea, dónde tiene validez justamente nuestra solución de la ecuación diferencial. Eso es básicamente lo que hace el radio de convergencia en un problema de PDI o en el problema donde nosotros tengamos una ecuación diferencial y quisiéramos encontrar justamente la solución. Ahora bien, ¿esto de qué va a depender? Depende mucho de qué método estemos usando para encontrar las soluciones. Si estamos trabajando con series de potencia o estamos trabajando con lo que se llama series de Fourier. Perdón, series de Frobenius. Me equivoqué. Bien. En el caso de intervalo de validez y que estemos en series de potencia, vamos a decir que esto va a ser el valor absoluto. ¿Dónde estás? Acá. Acá. El valor absoluto de x menos x, el x centrado, menor, ahí está, menor a 3 en este caso, o sea, menor al radio. Eso es en series de potencia. En series de Fourier, de Frobenius, perdón, cambia la cosa, porque nosotros ahí tenemos que, si mal no recuerdo, creo que no está en valor absoluto y es simplemente. Va de 0 a R, profe. De 0 a R, claro. Bien, sí. Bien, básicamente es eso, como para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué tienen que analizar en otros casos? Ay Dios, ¿por qué no me deja escribir? Ahí está. Algo importante en estos casos, ¿qué les quería decir? Me olvidé. Que tengan cuidado cuando hablamos de convergencia absoluta, porque bueno, en el parcial también tuvieron ejercicios de esos donde tuvieron que analizar, no un caso así, pero sí una serie donde tenían que ver dónde convergía y debían ver el intervalo de convergencia. Y ahí tenían que ver justamente si era mayor o igual o menor o igual o en qué signo estaba, ¿no? El intervalo, si contenía justamente el punto en cuestión o no lo contenía. Y ahí tienen que ver la convergencia de la serie. Y no va mucho del lado ya del criterio del cociente, sino que también tienen que analizar cómo va a converger la serie centrada ya en un punto. No sé si se entendió, si quieren que veamos un ejemplo. Sí, yo lo entendí, profe. Perfecto. ¿Alguna otra consulta más que tengan? Acá Bautista mandó una. Bien.
Uti, ¿cuál era la consulta que tenías de esto? Cuando hago la transformada del enlace del otro lado del igualdad, Ajá. no me quedó como tendría que haber quedado. Me quedó seno de t nomás. Seno de t. Claro, porque la hice como sustituir solo la función delta, no me acuerdo. Y ahí, o sea, perdón, es que todavía ni lo... No te preocupes, contame lo que fuiste haciendo, no hay drama. Vos, tranqui, queda tiempo, hay tiempo para ponerse al día y todo eso. Bien, vamos a ver un cachito. Vos lo que tenés dudas en realidad, porque se te cortó, es en la parte derecha, ¿no? ¿Cómo lo transformás? Claro, la transformada. Ah, listo, ahí lo vemos. Lo vemos medio rápido. Todas las luces puede rendir recién, profe, y estoy medio contado. No te hagas problema. Pasa. Quédense tranquilos, que tienen tiempo. Hay recuperatorio, así que tienen posibilidades. A los del coloquio también, cálmense. Que hay tiempo también, van a llegar bien. Son 4 preguntas, así que no se asusten con nada. Y tampoco lo van a hacer tan complejo el recuperatorio y el coloquio. Quédense tranquilos, va a salir. Ojalá, profe. Ojalá. Sí, tiene que salir. Y se quedan con una menos. Una regularidad menos, un final menos, lo que sea. Bien, a ver, ¿dónde está esto? Bien, acá. Nosotros transformamos acá, tendríamos que hacer la transformada de toda la parte izquierda. Vamos a enfocarnos en la parte derecha, que es lo que nosotros tenemos el problema en cuestión. Fíjate que acá vos tenés este pedacito, que es lo que vas a tener que analizar por linealidad, o sea, vamos a tener que transformar este pedacito y el otro factor que te queda acá, que es el delta de Dirac, por otro lado, ¿no? Entonces, transformamos justamente esto. Y esto que tenemos acá, al tener la multiplicación de la función delta de Dirac por una función cualquiera, tenemos una propiedad que se va a cumplir. Bien, ¿cuál es esa propiedad? Aplicamos la definición primero de delta de Dirac, perdón, de la transformada, de cómo transformamos justamente, y lo que tenemos es e a la menos st por la función, escribir estaría genial, pero no me deja. Bien, ahí. Por coseno de pi por t. Todo esto por diferencial t. Bien. Bien, acá. Lo que tenemos que considerar acá es que la función delta de Dirac, por su definición, porque es una función de pulso, en el infinito sabemos que la función sola transformada es e a la menos s. Pero ¿por qué es justamente la transformada de eso e a la menos s? Analicemos justamente esta que nos va a dar la posta. Nosotros transformamos, lo dejo ahí en stand-by, pero nos va a dar la información que necesito para que se entienda bien este ejercicio. Si nosotros transformamos esto, que es la función delta de Dirac, entrada en 0, fíjate que acá te queda de nuevo la función delta de Dirac multiplicada ahora por el menos st. Eso sería por definición. La propiedad te dice que, como es una función pulso que tiene un valor 1, este valor va a estar acompañado justamente por el valor de e a la menos s en realidad sería AS,
por el corrimiento. En este caso, fíjate que A no tenés, ¿verdad? Entonces esto te queda 0. Esto te da 1. ¿Bien? Ahora, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pasa lo mismo. Nosotros consideramos ahora, ¿cuál va a ser mi función? Todo lo que está acá, acompañado, perdón, todo este pedacito que está acá, que es la función que acompaña al delta de Dirac, por esta que está acá, ¿verdad? Porque es lo que yo tengo ahí. Ahora, ¿dónde lo evalúo? Esa va a ser mi función. Esa va a ser mi función F, perdón. Y esa función la tengo que evaluar justamente en 1. ¿Y por qué en 1? Porque es el corrimiento que yo tengo ahí. Bien, entonces ahora, ¿qué me queda? Me queda E a la menos S por T, pero T en este caso va a ser 1, por coseno de pi. Porque la T ahí también pasa a ser 1. Ahí, ¿dónde está pi? Ahí está. Coseno de pi. Bien, así se resolvía esto. Tienen que tener en cuenta de ver cuál es la función que me acompaña. Llévenlo siempre a la definición, así no se olvidan de este término que es importante. Claro, ahí a mí lo que me Y pasó analizan todo. fue la S, perdón. Claro, sí. Y por eso, lo que te conviene hacer justamente es aplicar la definición. Y ahí te vas más tranqui. Claro. Bien. Bien, y con el otro ejercicio, ¿qué problema tenías? Esto Me está re pasó chico. que, bueno, más o menos lo mismo. Sí, se ve medio mal. No, ahí lo veo. Ahí le saco una captura. Si necesitas, le saco una captura más de cerca. No te hagas problema. Ahí está. Bien, sí. Se me pasó que no me daba la misma. O sea, No te daba la misma. no me daba la misma función, I a la 0, o sea, la I a la I de T igual a 2, T menos 1 igual a T. Bien, ahí la vemos. Esta creo que ¿no es la misma que había mostrado el compañero o me equivoco? Me parece que sí. ¿Es No. otra? Yo entré y estaba preguntando. Ah, bien, no hay problema. Bien, entonces nosotros tenemos la f de t, que es menos 1, más t cuadrado más 1 por u de t menos 1 medio, más menos t al cuadrado menos 2t más 1 por u a la t menos 1. Bien. Bien. Bien, y el gráfico correspondiente a f de t, me dice que es esto. Bien. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer es, más que nada, nos dice el gráfico correspondiente a f de t. ¿Es justamente este? Y lo analizamos. Para que nos dé esto, justamente, esto debería ser. Para t igual a 0, o t mayores a 0, hasta el primer quiebre que está en el escalón unitario, que sería 1 medio, que justamente me lo está marcando en este gráfico, la función va a valer menos 1. Eso lo vas entendiendo, ¿no? ¿Entendés cómo lo podemos definir la gráfica? ¿O necesitas que lo vayamos graficando? No, no me expliqué bien. Era el E, el abajo del todo, mira, fíjate. Ah, este. El que no lo traté para que me dé el mismo, pero no me daba lo mismo. No lo marqué entonces. Ah, bueno. De paso nos sirve porque el compañero lo había hecho y no le había dado justamente el valor. Así que lo vamos a hacer todo. Así les queda a los dos. Ft menos, bueno, la función toda esa que vamos a tener que escribir.
menos 1 cuadrado. Yo creo que el mayor problema es cuando toca la inversa de Lagrange. Función. Ahí sé que le erró en algo y nada. Tranqui, ahí lo vemos. A ver, t menor a 1/2. Este va a ser t cuadrado. Ahora. Primero tendríamos que llevar a la función. Tenemos todo. I' más i igual a la f de t, que nos la dan como dato, que es menos 1 más t al cuadrado más 1 por u de t menos 1/2 más menos t al cuadrado menos 2t menos 1, me parece que es, no, más 1 por u de t menos 1. Bien. Todo esto restado la función que tenemos acá, entonces tenemos que llevar esta función a un escalón unitario. Entonces, ¿cómo lo haríamos? La función va a ser... ¿Cuál va a ser la función? Bien, lo que nos va a dar va a ser menos 1, vamos a hacerlo acá, menos 1 más la función anterior, perdón, la función siguiente, que sería t cuadrado, menos la función anterior, que es más 1, por el corrimiento, que sería, el corrimiento está en 1/2. Sería el primer quiebre que nosotros tenemos de la función. Más la función siguiente menos la función anterior todo esto por el siguiente punto de discontinuidad. Entonces, esto lo vamos a achicar un cachito para que lo tengamos ahí. Bien, ahí nos entró bien. Bien, y esta es nuestra función. Acá nos quedaría con... Le sacamos los signos, esto nos queda, por ejemplo, acá nos quedaría más, acá nos queda menos, y acá nos queda menos. Entonces, en definitiva, ¿qué nos queda? Este término que tenemos acá, que lo voy a marcar con rojo, es igual a este término con diferentes signos. Entonces, esto se cancela. Tenemos este término también, que está acá, se me cancela con este. Y acá tenemos menos t cuadrado, menos 2t más 1. Y acá tenemos menos 1. Bueno, se me cancelan los 1. Y el menos t cuadrado. Me va a quedar menos 2t por u por t menos 1, ¿verdad? Si no me equivoqué. Menos 2t por u de t menos 1. Entonces, ahora lo que hacemos es transformar. Transformamos I'. Cuando transformamos I' sabemos que esto va a ser S por f de S menos la función en el punto, que en este punto teníamos, lo estábamos evaluando en igual a 0. Igual a 0, ¿verdad? Ahí está el ISO, igual a 0. Bien.
más la función transformada, que sería la f de s, igual a la transformada de todo esto. ¿Y qué me queda acá? Menos 2t por el escalón unitario de t menos 1. Si vamos a la tabla, uy, disculpen, mi perra, tenemos una función t multiplicada justamente por el escalón unitario. Me parece que la teníamos acá. Una función t por el escalón unitario. Entonces nosotros tendríamos que esto sería la transformada de voy a ponerlo en otro lado, o acá mejor. Esto va a ser menos 2 por e elevado a la menos as. En este caso va a ser a es 1, entonces me va a quedar menos s por la transformada de mi función, la transformada de mi función, que en este caso es t más el corrimiento. Es el corrimiento del escalón unitario, que sería 1. Bien. Vamos a dejarlo así para que se vea. Vamos a sacar factor común f de s para que nos quede más limpio. F en 0 era 0, entonces se me cancela este término se me va. ¿Y qué me queda acá? Me queda f de s por s más 1. Y nos queda acá menos 2 por e a la menos s. Y acá tenemos podemos hacerlo por linealidad. Tenemos la transformada de t y la transformada de 1. La transformada de t es 1 sobre s. Sobre s cuadrado. Y la transformada de 1 es 1 sobre s. Y acá vuelve a ocurrir lo que habíamos puesto antes, que era lo que habíamos hablado con el compañero. Tenemos justamente este trabajito que hacer. Vamos abajo. Acá. ¿Qué ocurre acá? Fíjate que acá nosotros resolvemos lo que tenemos acá adentro, que nos queda 1 más s sobre s cuadrado. Si pasamos el s más 1, lo pasamos dividiendo, se me va a cancelar justamente el término del denominador con el término del numerador. Y me va a quedar esto que tenemos acá, que es menos 2 por e a la menos s sobre s cuadrado. Entonces lo que hacemos después es transformar eso. Sacamos la f, antitransformamos eso que nos va a dar una f de t. Y nos va a quedar menos 2 por la transformada inversa de todo lo que tenemos acá, que sería e a la menos s e a la menos s sobre s al cuadrado. Bien, esto sería igual a menos 2 por, ahí voy a la tabla de nuevo, vamos a la tablita, tenemos la función e a la menos s sobre s cuadrado. Sería la función por el corrimiento, que en este caso... Claro, e a la menos s por f a la s es la función t menos a por el escalón unitario t menos a, ¿verdad? En este caso a vale 1. F de t menos 1, ¿quién va a ser? Es la transformada de 1 sobre s cuadrado. Si vamos a la tabla, seguimos buscando y buscamos 1 sobre s cuadrado, lo tenemos, es t. Entonces esto nos va a quedar menos 2 por t
menos el corrimiento, porque tenemos t-1, por el escalón unitario, que es t-1. Que es lo que tenemos acá. Ah, eso se puede hacer profe, solo cuando ya tenés la transformada. Sí, yo lo que recomiendo es que trabajen toda la expresión y dejen esta f sin transformar todavía. Porque siempre pasa, a mí me pasa todavía de que si lo hago a las rápidas y transformo todo y me olvido de este corrimiento, me da totalmente algo distinto. Entonces lo que yo les recomiendo es que planteen la f así, que tengan en cuenta que esa f va a estar corrida, va a tener un desplazamiento. Está relacionado justamente con el escalón unitario. Claro, hay en la teoría una parte en la que parece que hace Bien. miento también, pero es más o menos. Bueno, ¿queda alguna duda del recuperatorio? ¿Quieren que veamos algún parcial? ¿Quieren que veamos algún ejercicio? De lo que les pueden llegar a tomar, que no tomaron, por ejemplo, puede ser una convolución en medio de un PBI. Que eso, por ejemplo, no estaba. Después, ¿qué más? Bueno, mucho... vieron ustedes, a ver, de transformada de Laplace les tomamos en esta. Vean los teoremas, eso sí. Analicen el tema de los teoremas de transformada de Laplace, los que habíamos visto, que están en el ejercicio, ya les digo. Bueno, lo de orden exponencial, las condiciones de condición por partes, exponencial. Después hay otra que estaba en el ejercicio número 6 del práctico. Vean ese ejercicio, entiéndanlo bien. Después, bueno, de series de potencia y Frobenius, saben que les tomemos intervalo de convergencia. Bueno, un problema, un PBI seguramente. No hubo relaciones de recurrencia, profe, me parece, para Sí, trabajar. les van a dar las relaciones de recurrencia. Despreocúpense, no van a tener que hacer todo el desarrollo. No, de cero sí, pero me parece que el parcial que pasó no hubo relaciones de recurrencia creo que en ningún punto. Creo que había uno, si no me equivoco. A Bien, ver, también. me parece que sí. Hay uno que tomaba, me parece. Después, ¿qué más? Bueno, los de encontrar una función a partir de otra se los tomamos. Después, ¿qué más? Bueno, mucho teorema, mucho de cuándo es una solución de Frobenius, cuándo no. ¿Qué más? Y más que eso no creo que les tomemos. O sea, va a ser muy similar a lo anterior. Profe, te leo una rápido, verdadero. Sí. ¿Me la querés mandar? Porque se te está cortando por ahí. Ah, ahí va. Dale, gracias. Si se me corta a mí también avísenme, porque yo por ahí hablo rápido y ni me doy cuenta. Bien. F de t, una función continua a trozos. Bien. En 0 más infinito. Entonces, tiene transformada Laplace. O sea, esta es falsa. Bien. Hay dos condiciones que tiene la transformada de Laplace que tendrían que tener en cuenta. Una es la continuidad por partes, a trozos, y lo que es la función que sea de orden exponencial. Bien, entonces ustedes pueden agarrar y encontrar la transformada de Laplace de esa función. En el caso por ejemplo, si ustedes les dijera, sea una función f de t, una función continua a trozos, entonces f de t podría tener una transformada de Laplace. Eso sí sería verdadero, porque podría ser, pero todavía hay que analizar la condición de orden exponencial, ¿no?
Ah, claro. Tengan cuidado con las afirmaciones, eso sí, tengan mucho cuidado con eso. Si dice tiene o no tiene o podría, porque ahí se les cae el teorema. ¿Bien? Claro, yo leí eso, dije, bueno, función escalón, dije, perder. Claro. Tendrías que analizar, claro, tendrías que ver todos los contraejemplos en realidad para decir eso. Pero fíjate que una función continua a trozos que tenga, por ejemplo, la e elevada a la 2t. No, perdón, a la t cuadrado. Si analizan esa función, esta función es una función e a la t cuadrado. Es una función que es continua, por tanto, cumple con la definición de continuidad a trozos, pero crece mucho más rápido que una función de orden exponencial. Entonces, esta no es de orden exponencial. No tiene transformada. ¿Sí? Tengan en cuenta, se puede ver este ejercicio de parcial, ahí lo vemos. A ver. Bien, indicar cuál de las expresiones corresponde al desarrollo de potencias de la función x, seno de x, al cuadrado alrededor de x igual a 0. Sí, esta es del parcial anterior, me parece. Bien. Uy, ¿qué hice? Ahí está. Seno de x al cuadrado. Seno de x al cuadrado sobre x. Bueno, ahí la voy a copiar acá. Es la función f de x por seno de x. Seno de x al cuadrado sobre x. Bien. En primer lugar, ustedes tendrían que tener en cuenta cómo se comporta la función seno de x al cuadrado. Perdón, la función seno de x, porque es la que nosotros tenemos conocimientos. La función seno de x, pongamos una g de x, seno de x. Esto es igual a la sumatoria de n igual a 0, de menos 1 a la n por x por x n más 1, 2n más 1, perdón. N más 1, todo esto 2n más 1. Lo que nosotros tenemos es seno de x al cuadrado sobre x. Entonces, si lo analizan un poquito, tienen dos opciones de hacerlo. O se tiran a hacer la función y la derivan tanta cantidad de veces y a eso buscan la forma de la función, o directamente trabajan con la función seno de base, buscan la función seno de x al cuadrado y la calculan. ¿Verdad? Entonces lo que nosotros hacemos es seno de x al cuadrado va a ser justamente la sumatoria de n igual a 0 de menos 1, todo esto permanece igual,
a la n por x, pero este x ahora está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 4n más 2. Todo esto sobre 2n más 1 factorial. Ahora bien, ¿cómo pasa a hacer esto? Ahora lo dividimos por x para encontrar justamente la función que nosotros estamos buscando. El desarrollo en series de la función que nosotros estamos buscando. Entonces esto sería todo esto y ahora deberíamos analizar qué nos da. La mejor forma es desarrollar los términos. Ir desarrollando término a término para ver qué nos da. Acá, por ejemplo, si vamos a resolver esto nos quedaría menos, si x es igual a 0, perdón, n es igual a 0, 1 por x elevado a la 0, que es x al cuadrado, sobre 1 más menos 1 a la 1, me queda menos 1. Esto es 0, perdón, menos 1. Esto es 1. Esto es menos. Elevado a la sexta. Perdón, a la sexta. 2 por 1, 2 más 1, 3. Factorial. Más x a la décima sobre 5 factorial menos x a la doceava sobre x sobre, 7 factorial. Bien, y así sucesivamente. No nos interesan los demás términos, lo que queremos es ver esto. Entonces, esto acá me va a quedar. Si lo dividimos, esto me queda x, acá me queda x a la quinta, sobre 3 factorial, y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es buscarle la forma de la serie. Sería 9, sería 5 factorial. Lo único que hice fue a esta expresión dividirla por x. Y fíjate que te queda x a la 11 acá sobre 7 factorial. Y ahora, en forma de series, ¿cómo me quedaría esto? En forma de series, esto pasaría a ser el menos 1 a la n queda, porque es un valor que me va a permitir el cambio de signo. En el denominador esto me está quedando igual. Ahora hay que ver en la parte del numerador el x a cuánto está elevado. Pero básicamente fíjate que acá te vas a decir que es 4n más 1, porque si vas analizando los términos te queda, por ejemplo, el que tenemos acá, que es x a la 5, bueno, sería x a la 5 es n igual a 1, me queda menos n por x a la quinta sobre 2n, bueno, me queda así, sí, me queda 4n más 1. ¿Verdad? ¿Se ve eso? ¿Entendió Julia más o menos cómo es? Había escuchado que alguien había mandado un mensaje, pensé que era una pregunta. Sí, profe, ahí se entendió. ¿Por qué empieza en n igual a 1? Otra duda que tenía. A ver, estoy viendo si me habré equivocado en algún valor, pero me parece que no. Porque si arranca en n igual a 1 y a menos 1 a la n,
X a la 4 por n a la menos 1. Me queda 5. A menos que yo me haya equivocado acá. Estoy viendo el error. X al cuadrado. ¿Por qué no me lo toma en 0? Ahí estoy fijándome, ¿eh? Esta serie arranca en 0 igual. Esta que está acá. Puede ser que el error lo tenga acá. Claro, esa duda me surgió a mí en el parcial y estaba ahí dubitativo, pero más o menos ahí ya entendí lo que usted hizo, profe, y ahí ya me saqué una duda grande. Pero eso me quedaba, digo, que n igual a 1 porque empezaba, más que nada. Sí, ahora estoy viendo. Sí, yo lo reemplazo acá. Me queda n igual a 1. Claro, arrancaría con este valor que tengo acá. No en n igual a 0. ¿Por qué no en n igual a 0? Se me ocurre que cuando lo llevamos al cuadrado hay un término que se me va, que por ahí llevándolo así, trabajándolo con series nada más, no me doy cuenta, tal vez trabajándolo con Taylor, se me cancela uno de los términos y por eso este término de acá no va. Por ahí con series no es tan deducible porque nosotros estamos trabajando con la aproximación de que esta, si yo la elevo al cuadrado, yo ya voy a tener la función que justamente corresponde con esto. Deberías analizar, para más detenimiento, qué ocurre si nosotros agarramos y buscamos la serie de Taylor de seno de x al cuadrado. Si arranca en 1 o si arranca en 0. Que eso lo puedes hacer analizando y derivando n cantidad de veces. Acá, con tal de que derives una vez, por ejemplo, seno de x al cuadrado y te fijes cuánto te da, y no, en realidad necesitarías creo que 2. Bueno, ponele que derives 2 veces seno de x al cuadrado y te fijes cuánto te da y justamente analices si arranca en 1 o no arranca en 1. Pero debe ser por una cuestión de que nosotros estamos aproximando acá justamente esta función con esta que tenemos acá. Bueno, entonces, profe, lo hago por serie de Taylor, gracias. Es un detallito igual, pero una forma fácil de encontrar justamente cómo se comporta es bajo este método. Es lo más rápido que tenés. Ahora, ¿de dónde arranca? Y te conviene por ahí hacerlo por hacer Taylor, fijarte los primeros términos cuánto te dan y ahí analizás. Pero el trabajo más grande o más pesadito estaría en esto, en justamente fabricarla de 0. Bien. Bien. Gracias, profe. Bauti, vos tenías otro ejercicio. Dada la ecuación. Sí, profe. Mi duda era más que nada, que me dicen K es mayor igual a 1. Es como que ya la serie arranca con 1, por eso sería la E. No, No te escucho nada, se me corta. A ver. Dijiste que el problema es con esta que está acá. claro, no entiendo por qué estamos mal. Ajá. Bueno, ahí la vemos. Tenemos, dada la ecuación xy' más y igual a 0, para x mayores a 0, sabiendo que x igual a 0 es un punto singular regular y que las raíces de la ecuación inicial son r1 y r igual a 1 y r igual a 0. Bien. Y que la relación de recurrencia correspondiente a I1 es A sub K. No, perdón. A sub K, sí. A sub K, A de la I1 es menos A sub K menos 1 sobre K más 1 por K. Con K mayores a 0. Considerando a sub 0 igual a 1. Entonces, primero acá, si analizamos cuáles son las opciones, primero tendríamos que ver si corresponde que la segunda solución es una serie de Frobenius, perdón. Entonces, analizamos y nos vamos a dar cuenta que
por el método de raíces, R1 menos R2 es 1 menos 0, lo cual nos da un entero positivo. Que nos da 1, ¿verdad? Entonces, esto no tendría una segunda serie de Frobenius. Que esto ya lo habías marcado vos. Sí, bien. Ahora, el tema de la relación de recurrencia, decimos, bueno, tenemos la I1, la que están analizando, corresponde justamente a la raíz 1, que sería R igual a 1. Entonces estaríamos diciendo que mi sumatoria... ¿Dónde está la sumatoria? Acá está. Sumatoria de n igual a 0 de a sub n, a sub n por x. Esto está centrado en 0, supongo yo. Sí. Para x igual a 0. N más la raíz, que sería n más 1. ¿Bien? Entonces, esto debería darnos 0, a sub 0x, perdón, menos a sub 0 con más, ¿no? Y más a sub 0 x al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Después lo vamos a trabajar un cachito. Perdón, a sub 1. Bien. Entonces, tenemos la relación de recurrencia que nos la dan, es a sub k. A sub k es el cociente entre a sub k menos 1 menos k más 1 por k. Bien. Entonces, calculamos, esto está dado para k mayores a 1. Entonces calculamos un par de valores, k mayores a 1. Acá, por ejemplo, fíjate que están expresados 4 alrededor, es 1, 2, 3, 4, así que con tal de que hagamos 4. Esto sería a sub k. Ya deberíamos hacer 3 porque justamente la sub 0 nos lo dan. Entonces, el primer término ya sabemos que es 1 por x. 1 por x. Más los siguientes. Ahora calculamos a sub 1. A sub 1 va a ser menos a sub 0, que es el término anterior, por 2. Sub 2 va a ser menos a sub 1, pero a sub 1 ya lo tenemos, que es menos a sub 0 sobre 2, por, tenemos 2, más 1 es 3, 3 por 2, 6. Y a sub 3 va a ser justamente es menos. Esto me queda positivo, vamos a dejarlo positivo, esto me queda a sub 0 sobre 12 me queda, ¿no? Entonces esto va a ser menos a sub 0 sobre 12. El término anterior, que corresponde a sub 2, por, en el denominador tendría por, estoy en 3, 3 más 1 es 4, 4 por 3, ¿no? 12.
Entonces completamos esto. ¿Cómo nos quedaría? Uy. Esto sería. ¿Por qué no me deja borrar? Me voy acá. Esto sería a sub 2 por x cubo más a sub 3 por x a la cuarta. Bien. Entonces, esto sería, el primer término sabemos que vale 1, porque nos lo están dando. 1 por x, más a sub 1, más a sub 1 es menos a sub 0, que sería menos 1 medio, porque a sub 0 dijimos que era 1. Entonces me va a quedar x al cuadrado sobre 2, más x al cubo por la a sub 2, que a sub 2 es a sub 0 sobre 12 y a sub 0 era 1. Entonces esto nos va a quedar x cubo sobre 2. Y el último término me queda menos 1, 12 por 12, 144, por x a la cuarta. Bien, y ahí quedaría el ejercicio, que corresponde a menos 1 medio de x al cuadrado menos más 1/3 de x, es esta, es la e. Perfecto. Gracias. Bien, Ahí se entendió. Muchas gracias. bueno. ¿No? ¿Hay alguna otra pregunta que tengan, chicos? Si no, pasamos a lo de series de Fourier. Bueno, pasamos entonces a series de Fourier, chicos. Los chicos de coloquio. Bueno, profe.